Más información en esta mañana de la radio, lo dijimos, mañana muy movida, fundamentalmente con todo lo que ocurrió y la votación, la aprobación de las ordenanzas fiscal e impositiva que significa qué tasas se van a cobrar a lo largo de 2024 y cuánto van a aumentar estas tasas. Están con nosotros los integrantes de la Comisión de la Sociedad Rural de Pehuajó, Lucas Fernández Long, Federico Vergues y Eric Casels. A los tres, buenos días y gracias por estar aquí en la radio. ¿Qué tal, Andrea? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan todos? Saludos para la audiencia. Bueno, 80% es el número que se dio a conocer del aumento en las tasas en general, pero bueno, desde el lado del campo, digamos, se ve de otra manera. Totalmente, eso no es así. Yo creo que acá en esta ordenanza fiscal impositiva hubo un doble aumentazo y muy fuerte el aumento. Le comento por ahí a la gente que por ahí no sabe, el mantenimiento de la red vial lo ejecuta el municipio y nos cobra a todos los productores para ejecutar esa tarea. Los precios de la red vial se ajustan automáticamente. Medio litro de gasoil, del precio del gasoil en la YPF, y medio litro de el kilo de carne. Cuando esta tasa viene así ajustándose hace más de 30 años, creo, 20, 30 años, y nosotros coincidimos en que es una forma en que permite al municipio recaudar plata para poder realizar la tarea, y no hay que estar todo el tiempo discutiendo si es un 5, un 10 o lo que sea. Cuando se pone medio litro de gasoil, se puso para tratar de ajustar los costos de quien ejecuta la tarea. O sea, es como que la empresa que va a hacer el mantenimiento de la red vial, el costo de ellos se modifica por el valor del litro de gasoil. Y se puso medio kilo de carne para ver la capacidad de pago del productor, porque podía ser que por ahí los servicios crezcan mucho y el productor agropecuario no lo pueda pagar. Entonces se pusieron esos dos valores para tener un poco en cuenta al que ejecuta la tarea y un poco para el que la tiene que pagar. Nos desayunamos que esa ordenanza se modificó terriblemente en contra de los productores agropecuarios. Ya automáticamente esa tasa iba a aumentar muchísimo, porque el gasoil estaba en 370 pesos, ahora está en 670, y el kilo de carne había subido un montón también, entonces ya el aumento iba a rondar arriba del 180%. Arriba de esto le metieron otro impuestazo. ¿Por qué? Porque no consideran al litro de gasoil común y pusieron el litro de gasoil euro, que eso implica un 17,67% más de aumento en lo que ya es una tasa que iba a crecer muchísimo. Y el otro tema que modificaron, porque antes era el precio del surtidor de YPF, pusieron el promedio de todas las petroleras, y como todas las otras petroleras tienen el valor más caro que YPF, lo subieron un 1,17% arriba. ¿Esto qué quiero decir? Que esto es un impuestazo y a los productores agropecuarios nos va a costar un montón pagar estos impuestos. O sea, no sé en cuánto terminarán, pero lo que nos da mucha bronca es que había una tasa que gobierno tras gobierno se mantenía y nosotros en cierta forma soportábamos, como en estas épocas que iba a subir muchísimo la tasa y por ahí en otro momento el que la tenía que ejecutar subía un poco menos, pero era algo que evitaba discusiones. O sea, rompieron un pacto que tenía más de 30 años con el campo, de que nosotros aceptábamos una forma de ajuste. Entonces ahora ellos nos metieron realmente, o sea, a los productores agropecuarios nos va a costar mucho pagar la cuota. Hubo una situación dentro del Consejo Deliberante por ahí en esto, Federico está un poco más acostumbrado porque estuvo de ese lado también, que el bloque de la oposición, como quedó conformado desde la elección, había tomado la determinación de justamente demorar el tratamiento de estas ordenanzas, no dando quórum en el Consejo. Pero
se conforma un bloque unipersonal que para la sociedad rural tiene un peso extra porque es de un integrante de la sociedad rural que con su propio bloque termina dando el quórum que facilitó el tratamiento de este tema. Digo, ¿cómo se ve desde la sociedad rural teniendo en cuenta estos dos aspectos? Mira, la mirada de la sociedad rural es de sorpresa, porque cuando esto ocurrió nosotros en ningún momento habíamos charlado con el concejal Arteche de este tema ni estábamos al tanto. Claramente estas son cuestiones de estrategia política que nada tienen que ver con la vida real de las personas, es algo que se da en el manejo de un bloque, por cuestiones internas del bloque y que deberían haber sido resueltas adentro del bloque. Esta manera de resolver los problemas políticos perjudicando a la gente me parece por lo menos desatinado desde el punto de la política. Después los que hacemos política nos quejamos porque la gente dice los políticos siempre son lo mismo, y esto es una clara demostración de que al menos los políticos de ese bloque siguen siendo lo mismo. No se debería haber hecho todo este proceso de conformar un nuevo bloque en este momento. Yo no discuto de por ahí los derechos que tiene el concejal de armar un nuevo bloque si cree que dentro de ese bloque no se le da el espacio adecuado, no se le da visibilidad, él pretende tener más visibilidad para exponer sus ideas. Sabemos que tener un bloque unipersonal implica tener el micrófono y voz en todas las sesiones, cosa que si integrás un bloque solo lo tiene el presidente y algún que otro concejal. Pero no era el momento. Se equivocaron en el momento de dirimir cuestiones políticas, justo en este momento perjudicando a todos los pehuajenses y sobre todo lo que nos toca a nosotros, a los productores agropecuarios. No tuvieron consultas, digamos, no hubo al menos un acercamiento a la sociedad rural de decir, la ordenanza propone esto, dispone esto, ¿qué piensan, qué creen? Digo, porque hay una institución que está representando al sector. No. De ese tema yo me comuniqué con Ignacio días anteriores, ¿no? Uh-huh. Y lo que se sabía era que se iba a seguir con la forma de indexación que tenía la red vial. Lo que te vuelvo a repetir, hace 30 o 20 años que se viene ajustando la red vial de una forma y estaba hablado de que iba a seguir siendo así. Esto le va a costar a los productores agropecuarios muchísima más plata, hablando de 1.000 millones de mangos que vamos a tener que poner todos los productores porque se modificó la ordenanza. O sea, nosotros lo que estamos en contra es del aumento de impuestos sin ningún justificativo, y esto no tiene justificativo porque ya había un ajuste importantísimo en la tasa de la red vial. Esto lo único que hicieron fue meterle otro impuestazo arriba. O sea, eso es lo que yo no entiendo. O sea, la gente dice, no, hay que bajar los impuestos, Milei, que esto, no, vamos a bajar los impuestos, todo. Y resulta que de buenas a primeras se juntan y nos aumentan los impuestos un montón. O sea, decídanse, muchachos, de que cómo es la cosa. O sea, realmente no se puede seguir aumentando los impuestos. Federico, ¿querías agregar algo más? No, en lo personal y desde la rural, lo que a veces, en este caso particular, me da mucha bronca, los que estuvimos en política, como el caso mío, que nos metimos para tratar de cambiar algo, como el caso mío desde la sociedad rural, yo fui a la política y ahora volví a la sociedad rural una vez que terminé mi mandato. Venimos luchando desde, en mi caso particular, hace 14, 15 años, para que se nos escuche, para poder debatir los temas dentro del Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante no sea una escribanía que solo levantan la mano para aprobar la decisión del intendente y no son capaces ni siquiera de defender los proyectos porque no saben de qué se trata, vienen hechos desde el Ejecutivo y ellos solo levantan la mano. Y en esta oportunidad, con la elección, es la primera vez en la historia, en los 16 años de estos que hablo, que el intendente no tiene quórum propio. Era el momento ideal para manejar el quórum políticamente, para lograr que el intendente se siente a discutir algunos temas. Porque si no se sentaban los concejales y no había quórum, el consejo no iba a sesionar por lo menos durante los próximos 2 años.
Y me da mucha bronca que esa herramienta fundamental por la que peleamos un montón de gente que estuvimos en el Consejo Deliberante en la oposición, la desaprovechen de esta manera por errores o por sobredimensionar las cuestiones políticas sobre los intereses de los ciudadanos de Pehuajó. Quería decir eso nada más. A mí, en lo personal, me da mucha bronca que desaprovechen una herramienta como era esta del quórum para lograr de una vez por todas poder discutir con el intendente, llegar a acuerdos, modificar cuestiones, debatir en el fondo que es la política. En estos 16 años que pasaron nunca hubo posibilidades de tener una herramienta para obligarlo a sentarse a discutir. Esta era la primera oportunidad y la rompieron. Eric, desde el punto de vista institucional, digo, durante muchos años, incluso también la Cámara de Comercio solicitó que antes de tratar cualquier tema relacionado con el sector, de mínima se los convoque o se los informe de lo que se pensaba o se piensa hacer. Digo, en este caso, la posición es la misma. Sí, nunca nos sentamos a hablar de esto. La rural, no, obviamente, en cuanto a suba de impuestos y demás, nunca... Obviamente estamos en desacuerdo y como Lucas bien dijo hace un rato, es algo que viene hace 30 años y se manejaba bien, y de hecho el gasoil duplicó su precio en los últimos 30 días. La carne, como todo gobierno peronista, y al de estar cerradas las exportaciones, la carne estuvo pisada durante 2 años, no aumentó su valor, y en los últimos 4 o 5 meses más que duplicó su valor la carne, el precio de la carne, tanto para el productor como para el que va a la carnicería a comprar. Entonces, eso hace que la tasa vial, el impuesto que estamos hablando, también, o sea, duplicó su ingreso. Y como dijo Lucas, esto nos, obviamente, trae un prejuicio enorme, porque es subirle sobre lo que ya aumentó otro 20-30%. Entonces, obviamente, no fuimos consultados y obviamente es un repudio total a la medida, ¿no? ¿Hay algún tipo de acción que se pueda llevar adelante como institución para reclamar ante esto ya hoy, con, como se dice vulgarmente, con los números puestos? Lo que estamos haciendo ahora, mostrar nuestra discrepancia, nuestro malestar, y avisarle a los productores lo que se viene, ¿no? Que nosotros... en estas cuestiones somos bastante claros. No estamos de acuerdo en seguir aumentando los impuestos, porque atrás de este aumento de impuestos, los precios de los productos nuestros van a subir, porque el impuesto para nosotros es un costo, y en algún momento la gente va a tener que entender que va a tener que pagar la carne más cara porque tiene que pagar más impuestos. Nosotros en esto somos como una agencia recaudadora donde el municipio no nos paga nada y nos obliga a cobrarle impuestos a la gente. O sea, el hecho de estos aumentos de impuestos va a implicar en un tiempo, no sabemos cuánto, un aumento en el precio de la carne, porque esto hay que pagarlo. ¿Entiendes? Y no tiene ninguna lógica, porque aparte, ahora estamos hablando del tema del valor de lo que hay que pagar. Pero que alguien me diga si están viendo máquinas trabajando en el campo. Claro. Eso también hay que decirlo. O sea, por el campo bien, hace más de 6 meses que no pasa ninguna máquina. Digo 6 meses, puede haber pasado un año también, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que no es acorde lo que nos cobran para hacer un trabajo por el trabajo que hacen. O sea, ahí hay un quebranto terrible. Y más allá no se entiende por qué se suman tanto los impuestos. Porque, vuelvo a repetir, ya la red vial iba a subir arriba de un 180%. Y con esto va a subir arriba todavía. Entonces, en algún momento hay que parar esta locura. Y eso es lo que más loco me pone a mí, es que, a ver, el gobierno de Milei dijo que iba a bajar los impuestos. Bueno, ahora todos que íbamos a bajar, y de buenas a primeras, ¿qué pasó? Nos despertamos y ¡pum!, nos pusieron un impuestazo. ¿Entendés? O sea, los que se suponía iban a cuidar que no se suban los impuestos. O sea, no se entiende. Bueno, hablábamos hace un ratito nada más con la concejala Agostinelli y a todo esto que significa la tasa de red vial, se suma la creación de una tasa nueva que es un 2% por encima del combustible para todos, digamos.
todos los pehuajenses, y solo en Pehuajó, en el distrito, hay que pagar un 2% por encima del valor del combustible para caminos, para puentes, para zanjeo y demás. Lo explicaba recién la concejala Agostinelli, digo, en una red vial que durante muchísimos años lo recaudado no se utilizó en el 100%, digamos, se utiliza un pequeño porcentaje. Es decir, es una tasa que siempre tuvo mayor recaudación que lo utilizado, que se va a recaudar más por el aumento, que se le suma un ingreso más y que no tiene una contraprestación en consecuencia. Sí, por ahí en el proyecto de fiscal impositivo estaba bien dibujada la tasa. Ahora, si durante las rendiciones de cuenta que me tocó ver a mí y todas las posteriores, uno ve que del total de recaudado de tasa vial solo se afecta al servicio propiamente dicho de mantenimiento de caminos, a veces el 30%, a veces el 40%, era necesario generar una nueva tasa para, no sé, algún tipo de infraestructura en los caminos rurales. Lo lógico habría sido destinar más de lo recaudado por la tasa a ese tipo de tareas. Claramente lo dibujan políticamente, pero lo que buscan son más ingresos. Ahora, lo que tenemos que preguntar nosotros, ¿para qué esos ingresos de más? Porque según me comentan, yo no estoy mucho en el tema, pero últimamente se crean cargos que no se saben para qué son, con sueldos muy altos, y yo sospecho que todas esas tasas nuevas, todo este nuevo monto que quieren recaudar, va más orientado a la política que a prestar servicios a los pehuajenses. Por lo menos es mi sospecha. Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo y ojalá se pueda encontrar un canal de reclamo. Insisto, queda una sola instancia que es la de mayores contribuyentes y son vecinos comunes que sí pueden votar en contra de las ordenanzas. Te veo bastante desconfiado, te veo bastante escéptico, Federico, pero bueno, digo, es la última instancia que nos queda, que los mayores contribuyentes frenen este aumento, si no, no hay otra alternativa. No, la verdad que es lamentable que no podamos salir de esta encerrona en que estamos, en que es bla, 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 más impuestos. Bla, 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 más impuestos. De eso hay que salirse. No resiste la Argentina seguir aumentando los impuestos por sobre los niveles de inflación. Porque yo entiendo que hay que pagar sueldos y los sueldos suben, pero todo esto que estamos hablando nosotros es todo arriba de la inflación. ¿Entendés? O sea que esto se espiraliza de una forma que es terrible. Y después, viste, hay que juntar la platita, está difícil, no es fácil que vos digas. Si vienen, convengamos, de ciclos bastante complejos lo que es la producción agropecuaria. Sí. Nos viene el clima, nos viene pegando feo, Federico, querías... No, sí, agregando respecto al tema, cosa que no habíamos dicho, ahora Lucas lo mencionó. Vos imaginate que todo este incremento impositivo a nivel local, provincial y nacional, digo, no incrementó, pero sí nosotros estábamos esperanzados que Milei iba a cumplir con sus promesas de campaña, no retenciones, bueno, de nada de eso pasó y nos aumentaron algunas. Pero todo esto se da en un contexto de que venimos sufriendo 3 años de sequía. La explicación más clara, aunque parezca un chiste, la dio el gobernador Kicillof cuando mandó el proyecto de presupuesto a la legislatura bonaerense. Explicó y fundamentó todos los aumentos que eran necesarios en los impuestos para paliar una situación que se había dado el año pasado y el año anterior, dado que el campo había tenido una gran sequía, que no había podido producir y que por lo tanto los ingresos de la provincia se habían visto resentidos. Entonces, en este presupuesto, según como él piensa, como estaba lloviendo, le iba a pedir al campo, que es el que no pudo producir el año pasado y el anteaño pasado, que le diera una mano a la provincia para paliar todos los gastos excesivos que la provincia tuvo en sus cuestiones, que no sabremos qué sé yo qué serán en gel, serán en campañas políticas, no lo sabemos. Pero justamente el sector que no pudo producir, que estuvo al borde de la quiebra durante los últimos 2 o 3 años, es el que tiene que apoyar el desmadre de la política. Estamos todos locos. El mismo gobernador que frena después la decisión de dar las emergencias, por ejemplo. Sí, además que la emergencia
tenemos que entender que lo único que hizo la emergencia fue prorrogar lo que había que pagar el año pasado para pagarlo junto con el incremento de los impuestos y si Dios quiere llueve con algo que produzcamos. No sé, es una locura a nivel general. Este país está a patas para arriba. Acá siempre se penaliza al que trabaja, se penaliza al que produce y se premia a todo un sector que anda dando vueltas alrededor de la política. Yo creo que este país va a salir adelante cuando la política sirva para mejorar la vida de los argentinos y que la política deje de ser un lugar donde se hacen negocios para los que participan de la política. El día que los políticos, antes de tomar una decisión política, estén pensando en la necesidad del que lo votó y obren en consecuencia, este país sale adelante. Hasta tanto eso no cambie, va a ser muy difícil. Muchísimas gracias a los tres y por supuesto la radio a disposición para lo que necesiten. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, 3 de los integrantes de la Comisión de la Sociedad Rural de Pehuajó hablando de un impuesto enorme dentro de lo que es el sector. Lucas Fernández Long, Federico Verges y Eric Casels hablando de la ordenanza fiscal impositiva a nivel Pehuajó.